Bienvenidos a una emisión más de Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en Justicia para Todos se transmiten conocimientos de derecho, transmiten también conocimientos de obligaciones en materia legal. El día de hoy vamos a platicar acerca de una figura que se denomina mobbing, o también conocido como acoso y hostigamiento laboral. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este gran programa de mobbing, acoso y hostigamiento laboral. Para ello he convocado a una serie de abogadas, una serie de expertos, conocedores del tema, a los cuales les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. Hola Héctor, buenas noches a todos. La licenciada Jackie Monroy. Hola, muy buenas noches. Y el maestro Omar Bustani Barrientos. Gracias Héctor, buenas noches a todos. Programa. Bien, pues para entrar de lleno a este programa, me gustaría que el maestro Omar Bustani nos platicara un poquito de qué es el mobbing. El mobbing. Sí, cómo no. El mobbing es un fenómeno social, es un problema social muy ligado a violencia moral y psicológica principalmente. Es muy confundido por el público con el bullying, pero en el mobbing no hay violencia física de manifiesto normalmente. Bien. Al español se ha traducido como acoso u hostigamiento laboral. El mobbing en sí, como figura, trata precisamente de acciones de violencia moral o psicológica llevadas a cabo por un grupo en contra de una persona. Cuando hablamos de violencia o de hostigamiento, pueden ser de una persona a otra o de un grupo de personas a otra. Entonces puede ser una o varias personas. Una o varias, puede ser de un orden descendente, en el caso de niveles jerárquicos, que un jefe hostigue o acose a un trabajador. Puede ser en el sentido inverso, que un trabajador o varios trabajadores hostiguen o acosen a un jefe. Y esto puede ser en la parte privada, en el Así sector es, privado. se da en el sector privado y en el sector público principalmente. Bien. Normalmente las instituciones más burocratizadas es donde hay más casos de violencia laboral en el trabajo. Bien. Ahora, ¿hay contacto físico como tal o es a través nada más de palabras o de actos o qué es en sí esa parte? Actos que tienen que ver con acciones que atentan contra la integridad moral, psicológica y laboral de una persona o de varias personas. Estamos hablando de todas aquellas acciones que llevan a cabo los violentadores o los hostigadores para obligar que una persona abandone su puesto de trabajo como consecuencia de competencia laboral desleal, por ejemplo, desde luego. O sea, puede ser como un terrorismo laboral, digamos. Sí, así se ha denominado también terrorismo laboral. Realmente hay textos que tienen como título Cuando el trabajo nos castiga, por ejemplo. Claro. Y habla de todo lo que las personas sufren cuando su ámbito laboral se transforma en un infierno. Y precisamente hoy en día la mayor parte de las personas pasan más tiempo en su trabajo que en su casa. Y cuando el trabajo se transforma en un infierno, pues tiene consecuencias. No, tiene consecuencias de salud de las personas, de producción simplemente. Así es. O sea, no van a estar contentos, no van a producir, no se van a concentrar, pues no sirve como tal esa parte, ¿no? Así es. Dos principales tipos de personas son los que son principalmente blanco de violencia en su trabajo. El primer grupo de personas lo conforman las personas que son socialmente vulnerables. Estamos hablando de aquellas personas que son de diferente preferencia sexual, de diferente religión, de diferente fenotipo al resto, Claro. o personas que por sus costumbres o usos se comportan de manera diferente al resto del grupo social. En el segundo caso, son personas que son altamente brillantes, personas que son proactivas, que proponen, que terminan más rápido su trabajo, que son más eficientes. Y estos, eso, ¿no?
se vuelven blanco de las personas que no lo son, es decir, blanco de personas mediocres o con problemas de inseguridad. Eso normalmente podría ser también en bullying en una escuela, ¿no? O sea, las personas que, los niños que a lo mejor tienen alguna una cuestión diferente física como tal, o sus religiones, o que son más brillantes que otros, ponen más atención que otros, pues es lo mismo, pero nada más que ahora a niveles de gente adulta en un trabajo, ¿no? Así es. Y ahí, ¿qué es lo, o sea, cómo se puede detectar? O sea, un mobbing como tal, ¿cómo yo lo puedo detectar que no sea el que nos llevemos pesado en un trabajo y que sí ya estemos llegando a esta parte de un acoso, hostigamiento de naturaleza laboral? Se le denomina mobbing como tal, o acoso u hostigamiento, cuando las acciones son de manera reiterada, de manera sistemática y repetitiva. Si tenemos una discusión con nuestro jefe una vez, 2 veces a la semana, eso no es mobbing. Okay. Tampoco es mobbing el hecho de que te hagan una broma en tu trabajo. Simple y sencillamente son acciones con alevosía, premeditación y ventaja para subyugar a otra persona. Y si así se llevaran 2 o 3 sujetos igual, no habría mobbing. No es mobbing. Aunque sea reiterado, digamos. Claro. Sí, porque Eso hay consentimiento, digamos, de ambas partes, ¿no? Sí. Ambas partes se llevan y están... Así se llevan pesado. Así se llevan y tal, pero cuando una de las partes no le entra al juego y es el afectado, ¿no? Ahí sí ya estamos en un problema. Sí. Claro. ¿Y Sí, a dónde se pueden quejar? Pues nosotros tenemos el problema en México de que no lo tenemos tipificado, por ejemplo, en el Código Penal. Bien. No se trata de criminalizar todas las acciones, pero si no lo tenemos tipificado como delito, como lo han hecho otros países, estamos en desventaja y esto genera una laguna legal importante para las personas que sufren de este flagelo, que no tienen una medida idónea y además eficaz para ejercer sus derechos, ¿no? y defenderse. Claro. Por ejemplo, estamos hablando de una posible violación a los derechos humanos por parte misma del Estado. Otros países como Suecia o España ya lo tienen perfectamente identificado, tipificado como delito y están considerados los castigos a los cuales se hacen acreedor las personas que ejercen este tipo de prácticas desleales e ilegales en el trabajo. ¿Y esos castigos son pecuniarios? Sí, Okay. hay penas corporales e incluso multas económicas. Okay. Entonces, Y la diferencia que se tendría con el acoso y hostigamiento sexual, que sí está esa parte tipificada, digamos, así es. en el Código Penal de los estados o del Distrito Federal, hoy ya va a ser Ciudad de México, ¿qué diferencia tendría? O sea, el colocar esa figura nada más, a lo mejor dándole un panorama más amplio para este tipo de cubrir la parte laboral, o cómo podría ser esa parte. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, está perfectamente identificado cuándo es acoso o cuándo es hostigamiento. Ok. En el caso de la violencia moral, psicológica, en el trabajo no lo tenemos identificado precisamente como tal, y eso es una dificultad misma, porque tú tienes que ir a hacer la denuncia ante la autoridad competente, pero tienes que saber definir qué es lo que te está pasando. Claro. Muchas personas han sufrido este tipo de atropellos en su trabajo y no lo saben, o no saben que tienen nombre y apellidos, por ejemplo. Y no sería ideal, digo, no lo sé, tendríamos que ponderar, pero no sería ideal que primero recurran a las autoridades de su lugar de trabajo como tal para... Óptimamente hablando, deberíamos tener empresas o instituciones públicas que tuvieran, primero que nada, conocimiento social del fenómeno del que estamos hablando. Bien. Después, que tuvieran mecanismos para prevenirlo. Bien. Es decir, políticas interiores o reglamentos en las instituciones o empresas. Y represalia, ¿no? Así es. Y ¿Cuáles también, serían medidas, por ejemplo, preventivas? ¿Cómo cuáles podrían ser? primero que nada, tenemos que ampliar el conocimiento social del fenómeno. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estábamos hablando del bullying? Salieron a la luz pública causas donde hubo fallecimiento de menores en escuelas
fueron víctimas de O sea, violencia. serían unas campañas dirigidas. Se dieron a unas ese campañas dirigidas, es decir, hubo toda una campaña dirigida por el propio Estado. Sí, claro, Y por entonces- medios, radio, televisión. Claro, Así aquí es. el problema es que en Pláticas muchas en los colegios, de las todo. instituciones de gobierno es justo donde se hace Donde con se mayor realiza, razón ¿no? Ese tipo. este Claro. fenómeno, ¿no? Es mayor entonces en la parte Yo creo que burocrática sí. que en la parte... Sí, yo creo que sí. Por En las un instituciones de gobierno es porcentaje más muy alto. frecuente. Híjole, pues sí sería muy... Lo mismo pasó con el tema de la violencia contra las mujeres. Claro. El tema de la violencia contra la mujer en México tiene su historia. O sea, es hacerles primero ver que existe ese supuesto, la campaña es que puedan conocerlo e identificarlo para posteriormente denunciarlo. Así es. Ese sería el orden más o menos de una El hecho campaña. de que no lo tengamos socialmente ampliado el tema, deja, No quiere decir que no existe así es, como tal, ¿no? pero deja, por ejemplo, un margen de maniobra para las personas que lo ejercen, porque actúan en la impunidad. Y no es nada más que seas del tipo sexual, puede ser psicológico, puede ser... Hay momentos donde se empalman las dos figuras. Por Sí, ejemplo, pero ahí ya si hay cuestión sexual, pues ya puede haber represalias De otra de naturaleza. otra naturaleza, Así penales, ¿no? Claro, porque pero eso sí el está moving, tipificado. como nos está mencionando, pues no tiene ninguna represalia, ni ningún castigo, ni está tipificado. así es. Y a veces ni siquiera, por ejemplo, el decir, voy a con la autoridad jerárquicamente en el trabajo para poderle decir esto, pues muchas veces como ni siquiera se tiene conocimiento de tal, pues puede que ni te hagan caso, ¿no? Y al contrario, puede ser que te vaya peor, ¿no? Sí, porque el que te está haciendo el moving puede ser en este caso tu jefe, ¿no? Entonces tienes que Exacto, ir a pero si otro tú vas rango. con el de arriba y resulta que ese no te cree o lo que sea y le dice a tu jefe inmediato superior, pues entonces te puede ir todavía peor, ¿no? O sea, Que no puede nomás ser es muy- de hombres hacia mujeres, también ya puede De ser de mujeres mujeres a hacia hombres. hombres. ¿eh? Claro, O de claro, al mujer, final del día así es... O mujer a mujer y hombre a hombre, ¿no? Como tal, Sí, ¿no? sí. ¿no? Sí, hay momentos en los que se empalman, por ejemplo. O sea, se pueden ir metiendo Un más jefe que pide ingredientes. favores sexuales a un subordinado y el subordinado no accede, se puede hacer víctima de violencia laboral. Y entonces empieza la guerra sucia. Lo ponen a hacer actividades que no están dentro de su perfil de puesto, lo ponen a cubrir jornadas laborales extraordinarias sin justificación alguna, Claro. le tocan las guardias, ¿no? O no le pasan trabajo, ¿no? No le pasan Simplemente- trabajo, el término del congelamiento, del aislamiento, Claro. la ley del hielo, ¿no? Sí. Y bueno, que todo eso se traduce en que la persona no va a ser productiva y por lo cual seguramente van a sacar las autoridades, ¿no? Como tal. Claro. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos en el programa y bueno, nos quedamos platicando aquí con el maestro Omar Bustani. Entonces, la forma de identificación, ¿cuál sería? La forma para identificar si eres víctima de mobbing, hay una lista de acciones que tienen que ver con violencia moral o psicológica ya identificadas en estudios científicos, donde principalmente hay acciones que no tienen nada que ver con tu puesto de trabajo, con tu perfil de puesto, acciones que tienen que ver con la denigración de la persona, Claro. ofensas, gritos, insultos, humillaciones, acciones que tienen que ver con el aislamiento de la persona y con la interferencia de su trabajo. Cuando te denostan públicamente y dicen que tu trabajo no sirve y que te bloquean en tu carrera profesional, son principalmente las acciones que los perpetradores utilizan para someter o para salirse con la suya. Ahora, si no está tipificado, socialmente todavía no se conoce tanto esta figura, la persona que sufre este hostigamiento laboral, ¿qué puede hacer? Primero que nada tiene que agotar las instancias a su alcance. Si la institución o la organización para la cual él trabaja tiene un área de recursos humanos, el primer punto de contacto que tiene que hacer es el área de recursos humanos. Ok. Exponer el tema. Es muy importante documentarlo. Es muy importante que las personas que están pasándolo mal en su empleo lleven una agenda. Una Y que tomen bitácora. una bitácora, que tomen nota de todas las acciones que están llevando en su contra
porque son temas muy difíciles de comprobar. Así como el yo tema conozco sexual. algunas empresas que sí han notado este tipo de figuras de acoso y hostigamiento laboral, y ellos han optado por crear internamente lo que se llama la línea intraayuda. Sí. Y es de forma anónima denuncian ciertas cuestiones que tienen que ver con este tipo de cosas de hostigamiento, acoso sexual, y cuando ya lo hacen patente, ya la parte de recursos humanos sabe a quién debe de llamar y tiene que empezar a indagar a ver si existe o no alguna conducta sin que la persona que lo está propiciando se dé cuenta. Claro. Porque el otro denuncia y ellos empiezan a realizar, digamos, como si fuera un ministerio público, una agencia de investigación, empiezan a revisar con testimonios de otras partes, empiezan a ver si existe de alguna forma de correos o alguna cosa, y sí tienen más marcado eso. Eso creo que puede ser un poquito bueno como tal para efecto de esta prevención y ubicación del supuesto de la figura, más sin embargo tiene que ser también de forma madura, porque si no al rato me vio feo mi jefe y denuncio por esta cuestión, ¿no? Sí, es que mi opinión al respecto es que a diferencia del bullying, como sabemos que es el símil, pero en escuelas y en niños pequeños, es que en los pequeños pues lo notamos los padres, y los padres somos los que vamos, hablamos, hacemos. Hubo una gran campaña, ¿no?, en medios, o sea, se empezó a difundir, puesto que hubo muertes hasta de niños, ¿no?, todo este tipo de cosas, entonces se difundió más. ¿Qué pasa con el mobbing? En mi punto de vista es que como ya somos adultos, muchas veces no lo externamos por pena, ¿no?, por vergüenza de que me están molestando, entonces no se ha hecho como mucho ruido, como mucho movimiento sobre este tema, ¿no? Claro. Entonces porque como dijimos, o sea, el que está sufriendo del mobbing sufre de depresión, sufre de estrés, ¿no? Abandono a lo mejor de trabajo, y no lo abandona porque lo necesita. O esa es justamente la causa del por qué lo están haciendo, ¿no? A veces no quieren darle alguna liquidación, exacto. Claro. Algunas personas no quieren darle alguna liquidación, pero que tiene su derecho y quieren cansarlo, que, ¿no? Al igual como los niños a veces se suicidan cuando llevan el bullying, que también algún trabajador se haya suicidado por pero no se ha difundido como tanto el bullying, ¿no? Entonces, a lo mejor si estuviera más tipificado, me parece que lo que dice el licenciado Becerra sobre las empresas que tienen esta línea es muy buen comienzo, ¿no? Tiene que haber una educación en las empresas, sean privadas o sea públicas, sobre este tema. Todas las empresas tienen reglamentos internos, y políticas, tener aquí cláusulas donde mencione, ¿no? Si se hace acoso, si va a ser una sanción, ¿no? O sea, los pasos a seguir, lo que se tiene que hacer, pero sí hacerlo más grande, hacerlo más identificado para que en un momento determinado llegue a ser tipificado, ¿no? Que es lo que se busca y lo que se quiere, porque al parecer es un tema sumamente delicado, al igual que el bullying, al igual que el acoso sexual, porque llega a la persona que lo sufre realmente a tener secuelas importantes. Y es que eso llega ya hasta casa, porque al final del día, imagínatelo, todo el tiempo le están haciendo un hostigamiento laboral, con llega a casa de malas, exacto, o se desquita con su familia, con sus hijos. Exacto, ya tiene el estrés, llega un momento en el que, o sea, no quieres ir a trabajar, vas de malas, y todo eso se va reflejando también tanto en la salud física como en la familia. Y violencia en la familia, ¿no? Se puede venir hasta un problema mayor, porque puede buscar la forma de vengarse de ese patrón, jefe o el que sea su superior, y puede llegar hasta un ilícito, o sea, hasta una muerte como tal. O sea, en un acto de desesperación. Claro. Sí, de defensa como tal, puede llegar a una cuestión de... Y muchas veces los trabajadores lo soportan pues por esta misma pena o porque tienen la necesidad, es el estado de necesidad. El estado de necesidad, y no se lo comentan a nadie, pero como bien lo mencionas, llegan a casa desesperados y ya empieza a haber una violencia. Sí, a diferencia del bullying, cuando se puede,
Los padres cambian a los hijos de escuela o Exacto. hablan con la dirección de la escuela y se cambia al menor del Los salón padres de son los clases. que ejercen toda esa presión, Sin ¿no? embargo, El niño, en los adultos es mucho más difícil la movilidad de un laboral. trabajo, no se claro. puede cambiar las personas tan fácil de lugar de trabajo. Claro. Y eso hace que las personas aguanten más niveles de estrés, de presión, de humillaciones y de maltratos en los trabajos, que tiene consecuencias en su salud. Claro. Sí, y a bueno. veces también se da el caso de que si la persona va a denunciar con la autoridad laboral, ¿no? Así que es. corresponda jerárquicamente esta Luego hay más situación de represalias, hostigamiento, entonces. además de que hay más represalias, en vez de que lo puedan mover del lugar o no le creen, o parece que es como un tache en su expediente, ¿no? Entonces, en vez de ayudar es una todavía... persona problemática. Exacto, Sí. cuando realmente quien está sufriendo todo este hostigamiento es él, ¿no? Entonces, además ya se volvió de víctima, ya se volvió a mal trabajador, ¿no? Así No, es. y es que muchas veces no lo identificamos como tal, ¿no? Y lo aguantamos. Pero yo creo que alguna vez todos hemos Todos sufrido sufrimos. este tipo de... Pero no, como repetimos, no era tan sonado. Yo trabajé en una empresa grande de telecomunicaciones y yo ahora comprendo que también sufrí por parte de mi jefe moving, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que yo le dije que estaba embarazada, la relación con él era extraordinaria, pero cuando yo le dije que estaba embarazada, todo cambió, ¿no? Me dejaba jornadas, como dices, más largas, me mandaba viajes, siendo que yo ya estaba muy embarazada, ¿no? Sí. A juntas muy noche. Entonces todo eso yo no lo comprendía, ¿no? Hasta que llegué al punto de irme, ¿no? Claro. Entonces, Sí, muchas veces aguantas por querer cuidar tu trabajo. Tu trabajo. Pero al final del día también hay ciertos límites que ya están atentando en contra de tu salud. Pero no lo identificas como tal, ¿no? Y yo creo que también, y no porque yo no soy feminista, pero también a mí me ha pasado la situación de que te tratan así porque eres mujer, Ah, sí. ¿no? O Pues sea, con yo una conozco un generalidad. notario público que se la pasa gritándole a sus trabajadores Claro. y se escucha hasta la Hasta calle, la calle, como tal. por supuesto. Y eso también podría ser, pues, Por supuesto una que se encuadra perfecto ofensa como en tal, ¿no? moving, Sí, ¿no? digo, quien tiene la necesidad de ejercer violencia contra otro ser humano está mal. Claro. Desde cualquier punto de vista que lo veamos, está mal. Tiene traumas, por así decirlo, Sí, o ¿no? le falta alguna cuestión, ¿no? Para Las asimilar, relaciones pues. laborales y las relaciones sociales en general no tienen por qué llevar de por medio el ingrediente de la violencia. Así es. Quien tiene la necesidad de violentar a otro ser humano no está bien, no es normal Claro. que se utilice la violencia como herramienta de socialización. Es que muchas veces, y eso lo he platicado con algunos empresarios, porque les dan un poco de poder, por así decirlo, un coto de poder a lo mejor a algunos gerentes, a algunos directivos, y sienten ellos que en primer lugar es su empresa. Y digo, el ponerse la camiseta de un lugar no es malo, mas sin embargo ellos creen que es el dinero de ellos. Adoptan papel o Y funciones adoptan que no papeles al les grado corresponden. de que son ofensivos totalmente con los otros trabajadores, no respetan porque creen que son sus esclavos personalmente, y eso está mal. Tienen que saber diferenciar, también este es un consejo para efecto de los televidentes, la parte de que existen límites, desde límites de la amistad, límites de trabajo, límites con sus jefes. Entonces, delimiten muchas cosas, no porque ustedes quieran aislarse, sino porque ustedes valen mucho y tienen que saber hacia dónde o qué derechos tienen como tal, ¿no? Claro. Fíjate que a mí me tocó bueno, voy a decir la institución, en el registro público de la propiedad, había una jefa de área que era como muy buena, trabajaba y sacaba los documentos inscritos realmente en un tiempo muy Récord. bueno, cuando en el registro público se tarda un año a veces en sacarte tu documento, y pasó eso, lo que él comenta, o sea, realmente todos le empezaron a hacer un hostigamiento porque ella hacía bien su trabajo, y como los demás se tardaban tanto, pues entonces ella era la que estaba mal, ¿no? Entonces ahí Que es lamentable, ¿no? Exacto, Porque entonces, lo que ¿cómo ella es tiene que posible hacer y ya lo tiene que dejar de hacer para conservar su convivir trabajo, con ¿no? las otras personas que no hacen bien su trabajo. Así ¿no? es, entonces Así realmente en vez de, vamos como cangrejos, ¿no? O sea, en vez de salir adelante y decir, oye, vamos a tomar el ejemplo de ella, que sí se puede hacer las cosas, nos organizamos y sacamos las cosas a tiempo, ella Al era la que contrario. estaba mal, ¿no? Sí. En ese sentido, por ejemplo, hablando de las personas que son brillantes, que son trabajadoras, que son altamente eficientes,
para las empresas representa pérdida de capital humano. Es una ventaja competitiva. Y por eso si la gente trabajadora se te va y se te quedan los flojos y los mediocres, pierdes capital humano. Vamos a una pequeña pausa comercial, seguimos platicando el tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y antes de irnos al receso, por así decirlo, del bloque, estaba platicando aquí el maestro una cuestión, no sé si desea continuar. Dentro de los aspectos estratégicos que ocasiona esto para las empresas, hablamos que es la pérdida de capital humano. La fuga de cerebros incluso, sí, claro. Hasta el extranjero. Sí, las personas que se ven obligadas a abandonar su fuente de empleo cuando son brillantes, cuando son trabajadores y eficientes a causa del hostigamiento, ocasiona para las empresas pérdida de capital humano de valía y es una ventaja competitiva. Ahora, para las instituciones de gobierno, lo que significa es el anquilosamiento de las instituciones, es decir, se quedan las personas que están acostumbradas a hacer el trabajo de manera lenta, a personas que están acostumbradas a darle largas a los trámites. Exacto. Y entonces eso hace que las instituciones de gobierno pierdan su capacidad para atender las demandas sociales, que son precisamente las que les dan razón de ser a las instituciones. Claro, totalmente. Es un gran problema, lógica como tal, ¿no? Sí. Finalmente. Otro aspecto fundamental y altamente costoso para toda la sociedad en su conjunto es que muchas personas que son víctimas de hostigamiento, de acoso o de mobbing en su trabajo se enferman. Claro. Y cuando se enferman y van a dar al sector salud, ya sea el IMSS, el ISSSTE, Salubridad, incluso las instituciones de Sedena o de Marina, porque son con cargo al erario, Sí. y sufren todo el proceso de diagnóstico, enfermedad, tratamiento y dado de alta, todo eso nos cuesta dinero a todos. Es un problema tan grande a nivel internacional que tiene un alto impacto económico y social. Descompone las relaciones sociales en los ámbitos laborales, pero también todas las personas que se enferman por motivo de esto nos cuestan a todos. Claro. Y además ahora ya, bueno, antes no se conocía que el estrés fuera una enfermedad, ¿no? Y cada vez va avanzando. Y cada más. vez va en aumento. Obviamente, bueno, pues hay distintos llaméndolo así, grados, pero además tipo, porque puede ser un estrés por la carga de trabajo que tienes, pero un estrés diferente es por estar sufriendo estos No, y ese tipo de estrés te puede llegar hasta ataques al corazón, ¿no? Ya dependiendo la patologías ya más fuertes, persona, ¿no? Y cosas ya y te digo, y se implica, como lo mencioné hace rato, implica ya más cosas. ¿Por qué? Porque llegan a casa, llegan enojados, se desquitan en casa. ¿Qué pasa? Empieza a haber una violencia familiar, ¿no? Claro. Porque puede llegar, se desquita con los hijos, con la esposa. ¿No? Y de ahí se desencadena todo un círculo vicioso. Exacto, ¿no? Así es. Yo me acuerdo en alguna ocasión que una persona del deporte, que conoce ampliamente el deporte, me decía, mira, el Estado gasta mucho dinero en salud, en todos sus organismos que dan salud y demás. Si hicieran más ejercicio, se gastaría menos, que es lo mismo que están comentando, ¿no? O sea, menor problema de esta naturaleza de mobbing, pues también tendría menos impacto y nos costaría menos. Entonces, medidas preventivas. Si sumas claro. diferentes gremios o diferentes vertientes, pues vas a lograr tener mejores cosas, ¿no? Claro. Como sociedad, ¿no? Sí, la gente, y además las personas, obviamente, si están contentas en su trabajo, pues se van a poner la camiseta y van a tener un mejor desempeño. Claro. En Rinden su trabajo, más y hacen más, son más y cuando propositivas. son de institución de privadas, pues van a tener una mayor productividad y eso va a repercutir automáticamente en las ganancias de la misma empresa. Yo debo de ser, la verdad, debo de confesar que yo, yo dudaba mucho de algunos sistemas que aplican en ciertas empresas. Porque a mí, pues, por la profesión que escogí y por la trayectoria que he tenido como tal, pues normalmente somos más serios, más formales en muchos aspectos y demás.
Más sin embargo, sí he visto empresas que están como clientes, digamos, en el despacho, en la firma legal que encabezo. Estas empresas como tal han adoptado sistemas norteamericanos que son te pongo un espacio para relajarte, un cuarto de meditación, unos sillones para que estés cómodo si te quieres dormir un rato, te pongo hasta juegos de video, te pongo una cocina súper integrada con diferentes cosas para que tomes. Y todo eso ha logrado que esta empresa que conozco, claro, quieren estar más tiempo hasta en la oficina ellos que en sus propias casas, porque dicen, ahí voy, nadie me está molestando absolutamente de nada, y hago las cosas que me gustan, que me apasionan, claro, como tal, y no he visto un solo caso en ese tipo de empresas que vaya a colación con el tema que estamos tocando en este programa de acoso y hostigamiento sexual. No, y además, ¿sabes otra cosa? Imagínate, vas estresado, te están hostigando y haces 2 horas de camino a tu casa. Claro, o sea, sí, ¿estás de acuerdo que el estrés, bueno, llega a un límite impresionante? Sí. Entonces, si se dan estas empresas que lo están tomando con más conciencia, claro, me parece que sería un poco el término, pues entonces el estrés que tengas causado por tu trabajo, por la elaboración de tu trabajo, lo puedes ir disminuyendo, ya sea en el área que hay para hacer ejercicio, para jugar, y entonces esas 2 horas a lo mejor que ibas a hacer en camino a tu casa en hora pico, pues les estás utilizando de otra manera, que cuando llegues a casa más relajado, mucho más rápido, va cambiando también, yo creo que tu vida. No, y han visto que han sido más productivos. Claro. Aún así, ¿por qué? Porque están contentos con el trabajo y por lo mismo, ¿no? Exacto, pones la camiseta y dices, bueno, estoy distrayéndome, tengo esta prestación, tengo esto, ahora yo aporto mi trabajo, que es a lo que vengo a hacer. Y te quedas con gusto, ¿no? Exacto. Sí, el desarrollo organizacional, como bien mencionas, por ejemplo, hay estrategias. Sí, bueno, por ejemplo, la medición 360 grados, donde se mide toda la organización de manera secreta, de manera interna. Las encuestas de clima organizacional también son otra herramienta donde los empleados dicen cómo son tratados en su área de trabajo, cómo son las relaciones sociales en su área de trabajo, cómo los trata el jefe. Claro. Si una empresa socialmente responsable se preocupa de cuidar su capital humano, hace ese tipo de medidas. Si 10 encuestas hablan en el sentido de que una persona es señalada reiteradamente como una persona que es violenta, la empresa tiene que tomar medidas en el claro, y ser líder no significa ser tirano. Claro. En ese sentido, yo siento que Recursos Humanos tiene tiene chamba fuerte, donde en ellos recae todo esto, ¿no? Y ya ellos pueden retransmitirlo con toda la demás gente, pero que sí tenga sanciones, si realmente si alguien va a quejarse, o estas encuestas que se hacen realmente sí las tomen en claro, porque ordinariamente, ¿no? El área de recursos humanos, a lo que estamos acostumbrados en el área de recursos humanos es que solamente se dedica a reclutar, a pagar, a correr, pero nada más, ¿no? Y a ver si llegaste tarde, si no llegaste tarde, digamos, y ya, pero no ve más las mejoras allá, para los trabajadores, los beneficios que pueden adoptar para hacer cosas. Yo recuerdo la plática que tuve con el director general de esta empresa que les comentaba hace un momento, y él me decía, mira, es que yo noto que la gran mayoría de mis trabajadores provienen del Estado de México a instalaciones de aquí del Distrito Federal. Y lo que decía él es que les habilitó ese cuarto de descanso, de recuperación y de meditación con la finalidad de que ellos lleguen mucho más temprano, porque ya no encuentran tanto tráfico en llegar más temprano, pero ahí se pueden dormir un rato. Ajá. Y luego ya hacen toda su producción y luego se van más tarde para que no tengan ese desgaste del tráfico. Pero ya les pusiste caminadora y es preocuparse por los entonces también hacen ejercicio, claro, y eso ayuda, ¿no? Les ayuda también. Si tú te preocupas por tus trabajadores se van a preocupar por tu empresa. O sea, claro. Es algo normal. Dice el dicho, ¿no?, que un patrón ingrato tiene como consecuencia trabajadores ingratos, como tal. Entonces ahí sí, yo sí creo que tienen que ver este tipo de cosas. Pareciera ser que nos desviamos del tema principal, pero no, es porque tiene que ver
con que también luego mucha gente que hace acoso, hostigamiento laboral, es porque trae ciertas cuestiones también atrás, ¿no? O sea, ya sea de estrés, presiones, que no saben todavía canalizar problemas o no saben cómo tener un poder y lo están usando para el mal. O sea, claro. no es una persona que le falta cierta educación del todo, ¿no? Como tal. No, y viene desde atrás, ¿no? De la educación, hasta de todo lo niñez, que trae, de la niñez. Traumas, entonces, eso también lo tiene que valorar la gente de recursos humanos, ¿no? Porque si una persona que ya trae este tipo de patologías o este tipo de enfermedades mentales, ¿no? De que se sienten más que los otros, que quieren a fuerza enseñar el poder y tal, puede ser que en sus casas lo vivieron, ¿no? Entonces, a lo mejor recursos humanos no tuvo ese ojo, no tuvo ese filtro para ver, pero si ya hay una llamada de atención, bueno, pues darle seguimiento y no dejarlo pasar, ¿no? Así es. Ahora, ya lo detectamos, supongamos, ya lo vimos, que es, ya vimos el objeto de estudio. Si ya tenemos el problema, ¿qué hacemos? ¿Y qué sanciones se tendrían? ¿Qué sería lo recomendable para hacer? Pues, como lo comentamos, primero, acudir a las instancias internas de las instituciones o de las organizaciones donde se trabaja. ¿No valdría mejor primero cabildear el problema enfrentándolo con el que está agrediendo como tal? Muchas veces es difícil confrontar al perpetrador, pues porque son personas altamente poderosas que se hacen llegar de gente alrededor. No es fácil establecer un diálogo con una persona que te hostiga o que te violenta. Ok. Entonces tendremos que acudir, digamos, a una tercera parte que sea imparcial. Internas, digamos, si es una organización que tenga la autoridad para mediar. Eso es importante. En el caso de que no existe un recursos humanos o un departamento, una gerencia y demás, ¿podríamos acudir con el dueño, a lo mejor? Con el dueño, y si no, con instancias jurisdiccionales, es decir, las juntas de conciliación y arbitraje, el agente del Ministerio Público, los jueces de primera instancia, ahora con la figura del juicio oral. Bien. Y también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o en su caso a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para las personas que están en la Ciudad de México. Bien. Yo también nada más agregaría la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que ellos también pueden tener facultades de acudir a las empresas a ver cómo están regulando ciertas políticas. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Continuamos en este último módulo de este gran programa y bueno, pues estábamos platicando con el maestro Omar en el sentido de las penalidades, de a qué autoridades recurrir. Entonces, en resumen veo que sería las juntas de conciliación y arbitraje, la agencia del Ministerio Público, las autoridades judiciales competentes, posiblemente la Comisión de Derechos Humanos, tanto a nivel federal como a nivel local, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto a nivel federal como a nivel local como tal. Y bueno, ¿qué penalidades encontramos o qué sanciones encontramos de este tipo de cosas? O qué hay, yo sé que no está regulado como un tipo penal, pero ¿qué otras opciones podríamos llegar a encontrar como consecuencia que puedan hacerse acreedores las personas que cometen este tipo de actos? ¿Y qué pasaría con las empresas que lo toleran o los que no lo toleran y qué deben de hacer? Ok. En este momento en México tenemos una laguna legal para atender jurídicamente este problema. Bien. Sin embargo, ha habido no menos de 10 iniciativas de ley presentadas durante diferentes legislaturas por diversos partidos políticos, en el sentido general de modificar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo. El 152 me viene a la mente. El 152 habla de que las relaciones laborales tienen que ser cordiales, con respeto, pero sin embargo no tiene una pena que sirva para disuadir este tipo de conductas. Claro. En ese sentido, cuando una persona se ve en esta situación de violencia,
no tiene más que acudir ante la instancia civil o administrativa. Bien. Si lograra acreditar que es víctima de esto y lograra ganar el juicio, pues a lo más que podría aspirar sería que lo reinstalen en su lugar de trabajo o a que se termine la relación laboral. A través de una liquidación del 100%. Pero estamos hablando de que es una pérdida finalmente. Claro. Pierde su fuente de empleo. Y además a lo mejor puede ser una mancha en su expediente, ¿no? Porque Sí, claro. lamentablemente con redes sociales, con buscadores O no te de quieren internet, dar una carta de recomendación. si aparece que tú demandaste cuando a una hablan empresa, para pedir. lamentablemente creen que el conflictivo eres tú. Así ¿no? es. Sí, Cuando porque no se dan muchas cuenta. veces las empresas hablan a las empresas donde ya trabajaron, Para pedir ¿no? Para referencias. pedir referencias y dan pésimas referencias, entonces no te dan el trabajo. La lista negra. Sí, claro. Sin embargo, no debemos olvidar que muchas de estas cuestiones de violencia también atentan contra los derechos humanos de la persona. Sí, por supuesto. Entonces, estamos hablando que no solamente se atenta contra la legislación local y federal, sino también estamos hablando de temas de legislación a nivel internacional, Claro. y en donde México ha firmado y ratificado acuerdos ante la ONU y está obligado a atender estos temas que en otros países ya se atienden. Es decir, tenemos que armonizar nuestra legislación en esa materia. ¿Y cómo lo visualizaría? O sea, ¿cuál sería una penalidad más o menos congruente con la conducta que se está realizando? Digo, ese es un proyecto de iniciativa personal Claro, como tal. si ¿no? pudiéramos nosotros hablar de identificar cuáles son las principales enfermedades recurrentes derivadas de este tipo de violencia, podríamos estar hablando de un catálogo de enfermedades derivadas del trabajo. Claro. Así como ya está calculado cuando una persona pierde algún accidente. miembro, algún accidente de Nada trabajo. más que ahí son muy bajas las Así sanciones es. como tal. Pero sería una manera Bueno, por algo pues, se puede empezar. de ¿no? poder empezar a tratar de cómo visualizar una manera disuasiva para evitar esto. Y en el largo plazo, pues sí trabajar en el tema de la prevención, Claro. que tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Claro. Es un tema donde todos tenemos que hacer algo. Desde la casa, los valores con los hijos, para que no hagan violencia en la escuela. Porque es muy probable que niños que aprenden a usar la violencia en la escuela a través del bullying, de adultos pueden ser movers, ¿no? Pueden ser Sujetos violentadores totalmente. laborales. Porque ya aprendieron a usar la violencia como un Y vieron mecanismo. que No eso pasó es- nada. exacto. No es una realidad, pero es una posibilidad. Sí, son patrones que se siguen, ¿no? Así O es. sea que sí son buenas en todas las campañas de bullying Claro. también, porque también llenas de más valores a Es lo que, las es lo nuevas que te decía, yo generaciones, creo que ¿no? un punto importante es hacer ruido sobre este tema y es difundirlo, ¿no? Claro. Que pase lo mismo que con el bullying, ¿no? Sí. Que empezó a entrar en medios, radio, televisión, en los colegios, lo mismo que pase con este movimiento. ¿Para qué? Para que también en las empresas les den pláticas, ¿no? Como les decía, en sus políticas, en sus ansias a ponerlo, platicar con los empleados, hacer pláticas, todo este tipo de cosas y darle más difusión, ¿no? Hay avances importantes. Desde el punto de vista de la academia, este fenómeno se ha estudiado desde la psicología, desde la sociología, desde el derecho, desde la antropología también se estudia. Y todo esto está abonando al conocimiento general de las causas y efectos de este fenómeno, de este problema social que pues, afecta a la salud y la variabilidad humana y que tiene un alto costo económico social para Un país nosotros. responsable o el país que más ha avanzado en este tema, ¿cuál sería? A nivel Suecia, mundial. España. Suecia, Son España. referentes en materia de estudio, análisis y tratamiento jurídico de este problema social. Ahorita aquí en nuestro país, como parte de la estudio o prevención de este fenómeno, es lo que pusieron en las instituciones de gobierno que se llama el violentómetro. Así es, muy ligado al tema de violencia contra las mujeres. Okay. Lo que desde luego pues es discriminatorio para ¿no? los hombres, ¿no? Claro, Deberíamos porque estar nada midiendo la viene violencia en contra violentar de a las ambos. mujeres. Claro, Sí. sí, porque la violencia, los Sí, también violentos se dan violenta a los y hombres, mujeres. ¿no? Así Claro. es. Nosotros tenemos aquí un ejemplo muy claro porque hace tiempo vino una juez a platicarnos de un tema, Sí. trajo a su personal, a su secretario de acuerdos,
el cual pues se puso un poco nervioso, digamos, de estar saliendo en este tipo de programas, y bueno, pues se trabó, no pudo continuar con la plática y demás. Y eso habla del miedo que le tiene su jefa, y la ¿no? juez lamentablemente sí pues sí lo coaccionó totalmente de cómo era posible que no aprovechara el momento, que le hiciera quedar mal y demás. Entonces sí veo que pues existe luego una agresión muy fuerte de mujer a hombre, y a veces ahí se abusa más, ¿no? De mujer a hombre, porque las mujeres creen que tienen todo el poder para hacerlo y que nadie les va a hacer nada. Sí, porque es tu palabra contra la mía, y a mí me van a hacer caso. Se ha deformado el término poder, de empoderamiento. ¿no? Claro. Claro. La deuda social que tenemos en términos de violencia contra las mujeres ha ocasionado que las mujeres, algunas, abusen del poder. Claro. Sí, del poder están sacándose, ¿no?, la astilla que traían o la piedra del zapato. Pero debemos recordar que la violencia siempre va a generar violencia. Claro. En cualquier sentido. Una persona que es víctima de violencia tiene muchas posibilidades de volverse violentador. No, y aparte no tiene, puede ser en cualquier círculo, ¿no? Así cualquier nivel socioeconómico, en cualquier parte pues se puede dar esta violentación entre hombres y mujeres y de mujeres a hombres, ¿no? Así es. Pues hay que identificarlos y hay que tratar de hay que identificar a los perpetradores, hay que señalarlos públicamente. Claro. Hay que decirle a las personas que eso no es correcto, que no es una forma natural ni idónea de trabajo ni de relacionarse en los ámbitos laborales, y que es necesario. Y es más, la unión hace la fuerza. Si vemos que el patrón o el que siga a nivel jerárquico comete algo contra una persona totalmente recurrentemente, pues a lo mejor los demás se pueden unir para apoyar a esa persona y hacer ver patente que la persona de arriba es la que está ocasionando esto, para que las autoridades que estén por encima de esa persona decidan sacarlo de sus actividades. Claro, que tomen, ¿no?, medidas en el tema, ¿no? De igual forma, digo, arriba y de abajo, ¿no? Como tal, o sea, que puede ser a inversa y de regreso, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, entonces se sugeriría la parte de sancionarlos como tal. Entonces, a través de una multa. Una conducta antisocial que no es sancionada, difícilmente se puede disuadir. Bien. Si a una persona le dices no te pases el semáforo, porque si te lo pasas puedes ocasionar un accidente, pero no hay una pena, no hay una sanción, pues las personas sería una norma imperfecta, digamos, ¿no? Como tal. Bien, pues legisladores, ya escucharon aquí a los panelistas, espero que tomen atención y pues hagan su labor como tal. Bien, pues se nos ha agotado el tiempo, creo que concluimos este tema, fue muy entendible. Y si usted tiene alguna duda o aclaración que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde puede encontrarnos a cualquiera de los panelistas que integramos este programa. Y bueno, si tiene algo que desee comentar, con gusto atendemos la llamada. Bien, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, panelistas, que nos hayan acompañado en este programa de Justicia para Todos. Gracias. Agradecer a la producción que haga posible el mismo. Les agradezco por último a ustedes, televidentes, que nos hayan sintonizado en esta noche, deseándoles que pasen una excelente noche y nos sintonicen la próxima semana en un programa más de este gran programa que es Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema: la justicia es ciega, pero nosotros no.